¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este video en el que voy a explicar cómo realizar un buen procesamiento de datos fotogramétricos obtenidos con vehículos aéreos no tripulados o drones. Este tipo de herramientas, bueno, actualmente es muy utilizada, muy útil y es una forma, un complemento también bastante interesante que pudiéramos utilizar para realizar o para obtener de otra forma o de manera indirecta datos también topográficos. Bueno, primero una breve definición, la definición de fotogrametría. Esta es la ciencia que trata o que realiza mediciones e interpretaciones de escala confiables a través o por medio de fotografías. Esta es la base o es lo que significa fotogrametría, ¿verdad? Para ello, bueno, necesitamos realizar un procesamiento de esta información para poder realizar la medición directa con base a la fotogrametría de dimensiones, forma y posición, lo cual nos describe de una manera más certera el objeto que hemos fotografiado. A grandes rasgos vamos a tener que pudiéramos dividir ahora a la fotogrametría en tres grandes escalas. La primera, la escala satelital, que estas son escalas pequeñas, ¿verdad? Fotografías tomadas a una gran altura por medio de satélite que nos generan datos con escalas muy pequeñitas, o bueno, áreas muy grandes, pudiéramos también entenderlo así. Por otro lado, escalas medianas, que nos servirán o que se obtendrán mediante la fotogrametría con aeroplano o con avioneta. Por otro lado, actualmente también una utilidad muy conocida y muy interesante, tema del día de hoy, es precisamente la fotogrametría de escalas grandes obtenidas con vans o vehículos aéreos no tripulados, los coloquiales o lo que se llama coloquialmente pues como drones. La fotogrametría, bueno, entonces ya de manera simplificada pudiéramos definirla como la ciencia y el arte de determinar el tamaño y la forma de objetos a partir del análisis de imágenes registradas en una película o en un medio electrónico, ¿verdad? Como base también histórica, vemos los primeros procesos de fotogrametría aérea que se realizaron, ¿verdad? Mediante la instalación de cámaras instaladas en cometas, ¿verdad? Que bueno, fue la primera forma en la que se realizó pues la fotogrametría. La fotografía aérea entonces fue concebida y realizada en primera instancia por Gaspard Félix, ¿verdad? Quien fue un periodista y dibujante francés, ¿verdad? Que bueno, coloquialmente era conocido como Nadar, ¿verdad? Sin embargo, él no es el único pionero en el tema de la fotogrametría, sino que algunos años antes, ¿verdad? El ingeniero militar Aimé Lousedan, ¿verdad? Ideó un elemento para realizar fotogrametría terrestre, el cual bautizó como iconometría, ¿verdad? Que bueno, era una cámara que utilizaba las propiedades de las fotografías para realizar fotogrametría de una manera inicial. Entonces, bueno, años después, con el avance de la tecnología, ¿verdad? La medición de fotografías analógicas en equipos se utilizaron primero con equipos restituidores ópticos o mecánicos, donde el operador realizaba la alineación de las imágenes para crear un modelo estereoscópico, ¿verdad? La estereoscopía es una propiedad del ser humano, ¿verdad? Debido a que podemos ver con el uso de nuestros dos ojos la tercera dimensión de los objetos. Y mediante esta misma lógica se aplicaba una estereoscopía o traslape entre dos fotografías y con ello se obtenía la tercera dimensión de las imágenes. Años después se utilizaron ya estereoscopios o restituidores ya electrónicos, ¿verdad? En el cual ya se realizaba una fotogrametría analítica, ¿verdad? Pero todavía mediante el uso de estereoscopios
o restituidores que nos modelaban de manera mucho más precisa y mucho más con mayor resolución que la primera tipo de fotogrametría. Años después, actualmente, todo el proceso de fotogrametría se realiza totalmente digital, con el uso de, evidentemente, fotografías aéreas de menor resolución o con mejor resolución por píxel. Se realizan entonces ahora la fotogrametría digital. La fotogrametría, bueno, tiene diversas aplicaciones. La primera de ellas es en el uso de la cartografía y topografía, y con ellas podemos determinar las características de del suelo mediante fotogrametría terrestre y aérea, ¿verdad? Entonces, bueno, esta fotogrametría pudiera ser también terrestre, pero nuestro enfoque en este caso será más al tema de fotogrametría aérea. Entonces, principios básicos de la fotogrametría, ¿verdad? En primera, es necesario conocer las propiedades de una proyección central. Hay que pensar o hay que saber que cuando una fotografía se obtiene, ¿verdad? Esta parte de un punto en el que vamos pues a proyectar todas las visuales hacia el terreno, ¿verdad? Estas líneas paralelas entre sí, ¿verdad? Que son proyectadas como líneas paralelas en el plano de proyección, ¿verdad? Serán perpendiculares a las mismas, ¿verdad? Todos los elementos que se eleven por encima del plano medio de referencia, ¿verdad? Deberán o aparecerán como desplazados radialmente. Es decir, todas las imágenes que están en el centro de la fotografía se verán perpendiculares al suelo, y conforme se va alejando a uno del centro de la fotografía, se van a ir distorsionando. Esta es una lógica que se va a aprovechar para la fotogrametría, ¿verdad? Entonces, bueno, se pudiera también dividir a las cámaras en estos tres tipos de cámaras. Primero, estas son las más usuales, que esto tiene que ver con la distancia focal. Que la distancia focal es, digamos, la distancia al lente, pudiéramos decirlo así. Entonces, primero tenemos unas cámaras conocidas como super gran angulares, con 122 grados de amplitud de la imagen, las gran angulares con 95 grados de apertura, una cámara normal de 75 grados de apertura y una cámara telescópica con una apertura menor a 75 grados. Entonces, para ello es necesario realizar un vuelo fotogramétrico, ¿verdad? La misma lógica que aplica con avionetas, ¿verdad? Será aplicada con drones. Pues no importa la escala, sino que el proceso deberá ser similar. Se deberá programar un vuelo, ¿verdad? Que cubra toda la superficie del terreno que se desea conocer. Y para ello se realizará un vuelo en forma de zigzag, ¿verdad? En donde cada fotografía deberá tener un traslape con la siguiente. Una fotografía estará traslapada con la 2, y con la 3, y con la 4, etcétera, etcétera. Este traslape deberá ser de al menos un 60%, preferentemente 70% hacia arriba, pero al menos un 60% para que la fotografía pueda ser aprovechada. Entonces generamos con esto un traslape longitudinal. El traslape que encontraremos también entre dos líneas, supongamos que nuestra avioneta o nuestro dron termina una línea, inicia la siguiente que será paralela a la primera, y esta también generará un traslape longitudinal en ella misma, pero también un traslape lateral con la línea anterior. Y así la tercera línea, como en este ejercicio nos muestra, también tendrá el mismo traslape. ¿Sí? Es importante siempre generar un buen traslape para que el proceso de fotogramétrico posterior sea realizado con éxito. Es también importante conocer que existirán en cada una de las fotografías que vamos a tomar, deberemos de conocer los 3 errores que tendrá esta fotografía, ¿verdad?
llamados como cabeceo, alabeo y deriva. Estos errores entonces se llamarán como OM, como FI y como CAP, que será el cabeceo, alabeo y la deriva. Entonces, actualmente, este mismo proceso de fotogrametría se realiza con dron, ¿verdad? Esto tiene algunas ventajas. Primero, ¿qué tipo de dron actualmente podemos conocer o podemos utilizar? Las primeras clasificaciones de drones, ¿verdad? Van a ser estas tres: drones de ala fija, de ala rotatoria o drones híbridos, los cuales digamos que combinan las dos primeras tecnologías para volar, para el vuelo del dron. Un dron de ala fija pudiera ser de ala alta, por ejemplo, de ala media o ala volante, en el cual prácticamente es solamente ala, y en la parte central de la misma encontramos el cuerpo de nuestro dron. Por otro lado, los drones de rotor, el primero de ellos, el más sencillo, el monorotor o tipo helicóptero, y de allí tenemos multirotores, que van desde al menos los 3 rotores hasta n infinidad de rotores. Entre más rotores, por supuesto, probablemente nuestro dron sea más estable, pero también consumirá más energía. Es allí donde deberemos de valorar hasta dónde será conveniente instalar o utilizar un dron con 5, con 6, con 8, ¿verdad? Rotores, los cuales tal vez me generará un dron con más estabilidad y con más capacidad de carga, pero sí con menos tiempo de vuelo. Deberemos de valorar una parte con la otra, ¿verdad? Y bueno, diseños, tenemos diversos tipos de diseño. Bueno, entonces, ¿qué elemento básico vamos a tener? Para ello tendremos un elemento fundamental conocido como píxel. El píxel es un cuadro, digamos, un elemento básico de la fotografía. Ustedes saben que una fotografía está formada actualmente por píxeles, ¿verdad? Que es una resolución, esto le llamamos resolución. Y este elemento de píxel será importante porque nosotros generar nuestro procesamiento de la información, el elemento que deberemos de considerar es la proporción que se tiene de un píxel contra centímetros o metros que representan en el suelo. Esto nos ayudará para determinar la escala que yo necesite. Una escala, por ejemplo, satelital, ¿verdad? Tal vez pudiéramos tener imágenes de resultados con resoluciones de a lo mejor 20 metros, 30 metros por píxel. Una resolución media, tal vez de 1 metro, 5 metros de resolución por píxel, ¿verdad? O tal vez ya con un dron pudiéramos llegar a los centímetros de precisión o de resolución. Es decir, que nuestra ortofoto, nuestra imagen, resultado del proceso, nos dé al final tal vez unos 4, 3 centímetros por píxel, ¿verdad? Ahora sí, bueno, vamos a hablar entonces acerca de cómo realizar o cuáles serán las etapas de un buen procesamiento fotogramétrico. Esto, por supuesto, analizado con drones. Primero, bueno, es que, por supuesto, deberemos de tener toda la parte normativa para el uso y manejo de drones en estado, digamos, positivo. ¿Sí? Debemos de cumplir nuestra normativa. Obviando esta parte, la siguiente será entonces primero encontrar o diseñar un plan de vuelo que cumpla con las condiciones o características de lo que yo necesito establecer, ¿verdad? En primera, que cubra el área que voy a volar o que voy a representar, ¿verdad? Y en donde entonces nuestra aplicación, que ahorita veremos como cuál, nos dirá cuántas líneas de vuelo necesitan, cuánto tiempo de vuelo tardará, dónde despegará, dónde aterrizará, etcétera, ¿verdad? Entonces lo primero será diseñar nuestro plan de vuelo. Lo siguiente, ¿verdad? Será, esta parte también es fundamental. Lo que le da para tener un buen resultado, lo que debemos de realizar es determinar
o colocar en el suelo puntos de control terrestre. Se recomienda el uso de equipos GPS para este proceso. ¿Por qué es importante realizar los puntos de control terrestre? Nuestra fotogrametría aérea deberá ser corregida con puntos fijos en el suelo, que nos ayudará para obtener mayores y mejores precisiones, ¿sí? Vuelo fotogramétrico que no tenga puntos de control, entonces no será un buen proceso fotogramétrico, ¿verdad? Porque sin él no pudiéramos corregir la geometría de las fotografías. Digamos que al tomar una serie de fotografías con dron para realizar fotogrametría, estas seguirán teniendo un margen de error normal, un error que la misma precisión de la fotografía nos da, y para poder corregir dichos errores deberemos de realizar un ajuste de estas fotografías con el uso de puntos de control terrestre, en donde simplemente nosotros levantamos puntos del terreno o en el suelo que después deberemos de identificar en las fotografías. Es decir, aquí por ejemplo vemos un cruce, un cambio, una esquina de un adoquín, y justo allí hemos nosotros previamente levantado el punto con un equipo GPS. ¿Sí? Esto es importante. Ahora bien, es importante también que nosotros conozcamos que dependerá de la escala o de la altura de vuelo que yo generaré, ¿verdad? Será también el tamaño del punto de control, ¿sí? Es decir, en una imagen satelital como de Google Earth tenemos una resolución algo así. En una cámara Vexel con avioneta es una imagen un poco con mayor resolución, y con dron pues vemos aquí el gran cambio que tenemos, ¿no? Tenemos una imagen nítida, clara, y con esta proporción es con la que deberemos trabajar para encontrar nuestros puntos de control. Los puntos de control entonces deberán ser marcados en campo antes del vuelo, para que durante el vuelo y la toma de las fotografías con dron ya estén identificados, ya los tengamos conocidos. Para ello podemos marcar hacer marcas con pintura, tener a lo mejor algunos elementos prefabricados, ¿verdad? Que contrasten con el suelo para indicar ahí nuestros puntos de control, o con cal, por ejemplo. El chiste es, o lo que se busca es que el tamaño de la marca que yo genere sea lo suficientemente grande para que en el vuelo o en la fotografía aérea que yo genere con dron aparezca y se vea. Si yo genero una marca muy pequeñita, por ejemplo como esta, y yo vuelo a 120 metros, probablemente esta marca no la alcance a ver. Entonces, lo importante es que sea proporcional a la altura de vuelo que yo obtengo, para después hacer una identificación común. Hemos colocado aquí, por ejemplo, nuestro equipo GPS con una marca. Esta marca, esta es la fotografía completa, no la podemos ver. Al hacer un acercamiento, ¿verdad?, de dicha imagen, encontramos un círculo donde vemos el equipo. Entonces, para esta resolución de fotografía o para esta altura de vuelo, sí pudimos detectar nuestro punto de control. Eso es lo que deberemos de buscar. Y de cada punto de control, conocer sus coordenadas precisas, por supuesto, ¿verdad? Bueno, algunos otros ejemplos de puntos de control. Para ello también, por supuesto, deberemos de realizar un ajuste de red a los puntos de control, ¿verdad? Utilizando a lo mejor un equipo multiconstelación, GPS o GNSS, donde deberemos hacer un ajuste, considerar, si así lo creemos conveniente, un ajuste por la deformación geodésico o deformación del marco geodésico en el paso del tiempo. Es decir, realizar un procesamiento de datos preciso, bien aplicado, para que el resultado que yo obtenga sea el adecuado, ¿verdad? Tema que, bueno, hemos visto en el tema anterior, o ya se vio anteriormente. Ahora sí, obteniendo todo este ejemplo, todo este ejercicio, ¿verdad?, obtenemos puntos de control con coordenadas, en este caso UTM, que vamos a utilizar o que se utilizan como base para el proceso. Ahora sí, teniendo ya nuestros puntos de control tomados y monumentados o marcados en campo,
procedemos a realizar ahora sí nuestro vuelo fotogramétrico. Para ello vamos a poder realizarlo de dos formas. Primero, de realizar un vuelo manual, en donde debido a la habilidad del usuario, del operador, iremos realizando un vuelo manual que iremos, o en el que iremos tomando fotografías, ¿verdad? Para irlas guardando. ¿Sí? Esta es la pantalla que nuestro equipo nos da al volar, nuestro dron, en este caso un dron DJI, ¿verdad? Donde nos dice, por ejemplo, un botón o un indicador de autodespegue, un elemento que es Go Home, ir a casa, que esto es que cuando vamos a despegar ese punto lo graba como casa, como home, y después yo le doy a este botón y solo va a regresar al lugar, ¿verdad? Y modos inteligentes de vuelo, posición del gimbal, que el gimbal es este giro de la cámara, que para ver 90 grados al suelo o con un ángulo diferente, ¿verdad? Aquí cambiamos a toma de fotografías o video, aquí para toma de fotografía o video, ¿verdad? Configuraciones de cámara y playback, ¿verdad? Que es para ir viendo algunos datos que vamos obteniendo. Por otro lado, ya en vuelo, el dron nos irá dando elementos durante el vuelo manual, como la distancia al usuario o al que controla el dron, la altura a la que está el dron, la velocidad, ¿verdad?, a la que va, y la del viento, ¿verdad? Por otro lado, en la parte de arriba vemos una barra de colores que nos irá diciendo el tiempo de batería que aún dispone el dron. Un dron DJI, por ejemplo, un Phantom 4 Advance, por ejemplo, o Phantom 4 Pro, la batería durará aproximadamente 30 minutos, pero es importante que de vuelo como tal sean menos minutos, debido a que una gran parte del consumo energético del dron se irá en el despegue mismo. Y entonces esta barra de tiempo nos dirá cuánto tiempo dispone, ¿verdad?, para regresar. Cuando llegamos a este punto, por ejemplo, va esta barra a ir disminuyendo, y cuando el punto o la batería ya es menor, el dron o el sistema me va a avisar, y si no hago caso o ignoro esta señal, al llegar a este indicador en H, significa que el dron va a regresar de manera automática a casa para salvaguardar su integridad. Por otro lado, vemos señales como los satélites. Estos equipos, los drones tienen un digamos navegador, un GPS de baja precisión integrado, los más normales, los más comunes, y esta me indica los satélites que ahora tiene como señal. Me indica la señal al control, la resolución del video y la cantidad de batería, ¿verdad?, que dispone el dron, ¿verdad? Con esto, bueno, podemos ir controlando nuestro equipo, ¿verdad? Ya cuando llegamos a cuando hemos volado algún tiempo, le repito, el dron aquí me indicará cuando la batería es muy baja, el porcentaje que le queda en número rojo, y en la parte de arriba se pintará de rojo, diciéndome que es urgente que yo regrese a casa, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de vuelo será un tipo o un vuelo programado, que será bastante sencillo de realizar, ¿verdad? Pero sí deberemos de considerar algunas cuestiones. Existen para ello algunas aplicaciones, como esta es Drone Deploy, que nos ayudará a diseñar y ejecutar un vuelo programado, u otra, como esta, que es Pic4D Capture, que podremos descargar y con el cual podremos ejecutar un vuelo programado de manera segura. En este último, en Pic4D Capture, por ejemplo, primero nosotros configuraremos seleccionando el tipo de dron que vamos a utilizar, ¿verdad? Entraremos al modo de misión, seleccionando estas 5 tipos de misión que podemos aplicar: misiones poligonales, misiones rectangulares en una sola pasada o grid, un vuelo también rectangular conocido como double grid, que me servirá para hacer un traslape de 2 vuelos diferentes en
sentidos opuestos para generar una modelación 3D de mayor calidad. Tendremos también un modo circular y un vuelo manual, que fue como el que vimos anteriormente. Ajustamos parámetros de vuelo, como estos son datos como al ángulo de la cámara, el traslape longitudinal, el traslape transversal, la velocidad del dron, la altura de vuelo, que eso es importante porque con base a la altura de vuelo medirá la proporción del píxel por metros o centímetros al cuerpo. Por ejemplo, aquí me dice que en una altura de vuelo de 30 metros me va a generar una resolución de 1.31 centímetros por píxel. Si yo aumento la altura de vuelo a 50, 80 metros, la resolución va a ir siendo menor. Y de ahí deberemos también de cuidar, en la parte de abajo nos indica la duración de la batería. Deberemos de configurar entonces parámetros para ejecución del vuelo. Teniendo todo eso ya configurado, ahora sí le damos iniciar vuelo. El dron realizará de manera, automatizada el vuelo, y con esto entonces ya procesaremos nuestra información aquí, obteniendo resultados. Teniendo ya las imágenes, los puntos de control previamente establecidos y medidos y monumentados, realizaremos el ajuste. ¿Qué elementos deberemos de hacer? Primero, deberemos de hacer un ajuste de puntos, de nube de puntos de correlación, o high points, que son nubes de puntos de conexión, con el cual entonces el dron o el procesamiento, del vuelo comenzará. Son los llamados tie points o puntos de enlace. Enseguida, teniendo esto, realizaremos el ajuste por medio de los puntos de control que hemos obtenido, y de ahí iremos obteniendo estos productos que son los más usuales. Primero de ellos, tie points, como les digo, son puntos de enlace, ¿verdad? Que con ellos ajustamos latitud y longitud de las imágenes en primera instancia. Teniendo estos puntos, la segunda parte será obtener una nube de puntos densa, que me genera un modelo como este, en donde podemos obtener ya prácticamente un modelo texturizado de puntos, de la cual se obtienen otros resultados. Con eso obtenemos un modelo 3D, ¿verdad? Como este, que podremos también utilizar para otro tipo de datos altimétricos, ¿verdad? Podemos obtener datos como Tiled Model, que es un modelo texturizado que nos da este tipo de representación, ¿verdad? Obtenemos un modelo digital de elevación, como este, que es un área muy grande, o un área pequeñita como este. Nos generará también un ortomosaico, ¿sí? Que nos indica o nos dará el mosaico de la imagen o de la fotografía aérea que hemos obtenido. Esto es prácticamente un mosaico de todas las fotografías que hemos obtenido, en el cual este ortomosaico me corrige en un plano horizontal la fotografía. Con estos datos obtenemos curvas de nivel llamadas contours, ¿verdad? Con base pues al modelo digital de elevación, y con eso podemos obtener altimetría, ¿verdad? Y con la ortofoto pudiéramos también obtener planimetría. ¿Verdad? Y curvas de nivel representando, como les comento, la altimetría, ¿sí? Bueno, con esta parte, ¿verdad? Hemos terminado una de las presentaciones que vamos a ver con este tema. Como complemento, me gustaría comentarles o darles algunos ejemplos de qué elementos pudiéramos obtener. El primero de ellos, me permito abrir, por ejemplo, cuál es el resultado que se obtiene con con una nube de puntos de. Este es un vuelo que se realizó el año pasado para una zona de Zapopan, una colonia de Zapopan, una callecita, una obra muy chiquita, en el cual se realizó un vuelo con dron, ¿verdad? Vemos aquí los nubes de puntos, ¿verdad? Como
me representa los muros de las viviendas, me modela los árboles, me modela absolutamente todo lo que en el momento del vuelo se encontraba, ¿verdad? Aquí vemos cómo las fachadas de las casas son visibles, ¿verdad? Vemos elementos bastante peculiares y vemos bien la representación prácticamente de toda la zona. Inclusive durante esa toma había una excavación y aquí vemos datos de excavación, ¿verdad? Aquí vemos un ejercicio o vemos un ejemplo de una nube de puntos densa, ¿verdad? Bien. Otro tipo de datos, ¿verdad? Será como ¿verdad? Que ahorita les voy a comentar. Por ejemplo, aquí vamos a cargar del mismo ejercicio de una calle de Zapopan. Vamos a ver, por ejemplo, un modelo digital de elevación, ¿verdad? Aquí vemos, ese es un modelo digital de elevación, ¿verdad? En el cual, vemos aquí los niveles, ¿verdad? De la superficie del terreno, que en este caso me modela, como les digo, todos los carros, los árboles, todo el elemento. Si yo quisiera convertir, que es otro tipo de modelo, en un modelo digital de terreno, deberé yo de ir realizando otro proceso, ¿verdad? Para ajustar el modelo al terreno y no modelar la superficie con todo lo que en ella existe, ¿verdad? El otro tipo de producto, también muy importante, es la ortofoto. Esperamos unos segundos a que termine de cargar. Y vemos aquí la ortofoto. Es una foto corregida, ajustada a un sistema plano, ¿verdad? En el cual podemos tomar medidas, ¿sí? Inclusive en la parte de abajo podemos ver las coordenadas, que son coordenadas UTM y geográficas, ¿verdad? Que nos muestra pues todo lo de la zona. En este caso tenemos una resolución muy buena. Este modelo nos generó una resolución al final de 3 centímetros por píxel, lo que nos permite prácticamente pues poder representar absolutamente todo, ¿verdad? Vemos aquí toda la representación bastante bien detallada de la zona que se voló, y que en este caso sirvió como base para la proyección altimétrica y planimétrica de la repavimentación de esta calle. Bueno, y con esto terminamos este tema de fotogrametría con dron. Espero que les haya sido de utilidad y por ahí los estaré saludando en el próximo video.